dando lectura, les voy a hacer un pequeño preámbulo para que más o menos entiendan de lo que estamos hablando. En semanas anteriores, como les estuve comunicando, nuestro apóstol Orlando estuvo hablando sobre la vida de fe. Y él comenzó dando el primer día, el primer domingo que nos conectamos, que se decretó la cuarentena y que no pudimos hacer nuestra reunión donde siempre la hacemos habitualmente. Ese día él estuvo soltando una palabra y hizo una oración que yo la he tomado y en las noches me la vuelvo a escuchar, la pongo a escuchar ahí o cuando estoy cocinando, yo lo veo así, sobre lo que Dios quería que tú hicieras en este tiempo. Se hizo una Santa Cena del Señor, recuerdo, ungimos nuestras casas, toda la gente del ministerio lo hizo y él dio esa palabra, esa oración que era una palabra de bendición. Y después estuvo hablando en Crónicas, estuvo hablando sobre el ejemplo del rey David cuando hizo el censo y cayó en pecado, a pesar de que le habían dado una advertencia de que si él hacía el censo no era de Dios, él decidió hacerlo. Y él dijo, bueno, yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque Dios le dio a escoger por causa del censo que había hecho. Y cómo Dios le habló y le dijo que era lo que él tenía que actuar, cómo tenía que actuar después de haber cometido ese pecado. Y nos habló de la raíz de muchos males que vienen a la vida del hombre y que toda la raíz de lo que se manifiesta en lo natural es primeramente espiritual, en lo que no se ve. Habló de la raíz o de la consecuencia de la práctica del pecado y de muchas prácticas que se hacen tal vez en lo oculto y que después comienzan a manifestarse sus consecuencias visiblemente. Allí también nos dio y nos exhortó, y yo les invito a que ustedes puedan escuchar los que tienen su Facebook, en la página Facebook hay un link que nos llevará hasta una página que se llama Mixcloud. Ahí están los audios de todas estas prédicas. Y yo les invito a que los escuchen, porque en una de esas enseñanzas él nos dio unas recomendaciones. Recuerdo que nos decía que no tuviéramos deudas. Nos dijo que nos sometiéramos en obediencia a Dios. Nos habló de la humillación, nos habló de guardar alimento, porque se pronosticaba que iba a venir un problema económico fuerte en las diferentes naciones. Después de esa prédica que él dio, estuve enseñando yo, me quedó la parte de la humillación, y hablamos en Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare, aquel sobre invocado mi nombre, y allí explicamos bien el contexto histórico en donde se fue dado esa palabra y lo que significaba esa palabra para este tiempo y qué era lo que Dios pedía. Cómo era que la forma de humillarse de este tiempo delante del Señor. Nuestro apóstol también nos habló y nos mostró cómo el Señor, ante el llamado de hoy en día, de muchas personas que dicen, bueno, hay que orar, hay que hacer sacrificio, el apóstol nos enseñaba que ya Dios desde la antigüedad había dicho cuál era el ayuno que él quería, cómo era que quería que su pueblo se comportara, qué era lo que Dios estaba pidiendo de su pueblo. Y es bien interesante poder entender cómo Dios tiene un trato especial con su pueblo, y muy claramente siempre, en todo momento, hubo una advertencia. Y así sigue obrando hoy en día el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre advierte antes de una situación. Algunos vienen un sueño, algunos tienen una visión, algunos tienen una palabra que viene de advertencia de parte de un pastor, de un profeta, o muy adentro en su ser interior la persona llega a tener un pensamiento y sabe que es Dios que advierte antes de que pase algo, con la intención de que intercedas, de que ores, de que clames, de que pidas o de que te vuelvas de tu camino. Porque una de las situaciones que siempre se presentan es que el hombre se empecina en querer andar en sus propios caminos, porque considera que lo que está haciendo está bien. Y entonces viene el Espíritu Santo y advierte antes. Y yo creo que en esta situación también sucedió así, porque Dios no cambia como el hombre. En las otras semanas estuvo hablando nuestro profeta José, una palabra la semana pasada que dio, aparte de la enseñanza que nos dio, la palabra profética que dio a las naciones y a Venezuela y a las vidas en personal, sobre la misma vida de fe, pero tomando como ejemplo a Abraham, que es nuestro padre de la fe.
Y nosotros durante muchos años, todas las personas que son de Nido de Águila lo saben, hemos estado estudiando y hemos estado hablando de la vida de Abraham, que él fue y es el estandarte de lo que es vivir una vida de fe, creyendo, aun y cuando en lo natural se veía una situación completamente desfavorable. Y es bien interesante entender que la fe no está basada en las circunstancias que estén completamente acomodadas a la vida de uno y en lo que tú puedas ver, sino que la fe tiene que ver con tu certeza y tu convicción que tú tienes dentro de ti. Y yo creo que eso también habría que evaluarlo, que cada uno de nosotros nos pusiéramos a analizar en este tiempo en donde estamos algunos mucho tiempo dentro de la casa, los que no tienen que salir a trabajar y a cumplir con sus obligaciones, sino que tienen que estar mucho tiempo en la casa. ¿Qué es lo que realmente tienes adentro de ti? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que te hace a ti tener la seguridad de que Dios está contigo? ¿Qué es lo que te hace a ti tener la seguridad de que aunque la situación que tú veas en este momento sea contraria, sea adversa y no sea la más óptima, Dios no te va a dejar en esa misma condición? ¿Qué es lo que te hace pensar a ti tener la seguridad de que tú vas a tener tu alimento, de que Dios te mantenga en salud y de que vas a ir bien, que vas a estar bien? ¿Qué es lo que te hace poder descansar en las noches y dormir en paz, conforme lo dice la palabra, sabiendo que Dios reina, que Dios soberano está en control de todas las cosas? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus certezas? Porque de eso va a depender si tú tienes una vida o no de fe. Cuando nosotros hablamos de vida de fe, y quiero hacer esta introducción para poder entrar en un ejemplo bíblico que conseguí que quiero usar para esta tanda que vamos a hablar de vida de fe, yo quiero hacer un énfasis, mi esposo hizo un énfasis, ¿verdad?, en lo que era el arrepentimiento, la humillación y unas recomendaciones. El profeta José hizo un énfasis en la vida de Abraham y habló en lo que tenía que creer, en la certeza. Yo quiero hacer un énfasis en el testimonio. Mi esposo nos enseñaba y nos decía, cuando el profeta estaba ministrando, porque quiero decirle que nosotros estamos aquí en la casa y estamos todos oyendo la palabra, y mientras nosotras, bueno, por ejemplo, en este momento nosotras salimos, ¿verdad?, aquí en la pantalla, están ellos allí detrás de cámara, y entonces comenzamos a comentar la palabra, y él me decía, la fe se fortalece en el testimonio. Ahora, ¿qué es el testimonio? ¿Cómo nosotros tenemos una concepción del testimonio? Porque creo que hay una concepción religiosa de esa palabra, y no es en realidad la que va a hacer que tu vida de fe crezca. Fíjense que la Biblia dice que todas las cosas que murieron antes de Jesucristo fueron escritas y quedaron para nosotros como un ejemplo, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, para que nosotros pudiéramos saber quién es y cómo es Dios. Voy a leer Hechos capítulo 14. Este es el fundamento que voy a estar usando, y voy a leer y voy a tratar de explicar el contexto de este capítulo. Dice así, Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Aquí se está refiriendo a Pablo y Bernabé. Ellos fueron los que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron
a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Laconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Voy a pararme aquí un momentito. Fíjense, ahí está narrando un momento de la vida de Pablo y Bernabé. Luego de que, como estuvimos comentando el miércoles, sobre el apóstol Pedro, que estuvo preso, y cómo de una manera sorprendente, sobrenatural, confiado, como nos explicaba el apóstol Orlando, se quitó las ropas y se acostó a dormir. Mientras había un grupo que hacía oraciones. Él fue liberado de la cárcel. Se le presentó un ángel. Se le cayeron las cadenas que tenía. Se le quitó el cepo que tenía en los pies y pudo salir caminando porque se abrieron las puertas de la cárcel. Él pudo salir caminando y llegó hasta el lugar donde estaban los hermanos orando. Y es bien particular que narra que una chica llamada Rode fue a abrir la puerta y cuando vio a Pedro, de gozo, dice, no creyó. De gozo no creyó y se fue hacia adentro y dijo, oye, mira, yo vi a alguien allá afuera igualito a Pedro. Ojo, es bien importante destacar, ellos estaban reunidos orando en una habitación, orando para que el apóstol Pedro fuera liberado. Pedro, ante ver que la muchacha no le abrió, sigue insistiendo, la muchacha se devuelve, la gente sale y se dan cuenta, no es un fantasma, no es el espíritu de Pedro, es Pedro que fue libre. Bien interesante también porque Pedro, en el momento que él estaba en la cárcel, cuando se le presenta el ángel y le dice, cíñete, significa vístete, ponte la ropa, ponte los zapatos, y levántate. Y cuando él se levanta, se le caen las caderas. En un momento pensó, tengo una visión. Estoy viendo una visión. Pero resulta que no. Cuando él ve que se le abren las puertas y él comienza a pasar libremente, entonces él dice, ciertamente el ángel del Señor me ha venido a libertar. Es bien interesante esa situación que pasó en los capítulos anteriores, antes de lo que pasó con Pablo. Tiene mucho que ver y están relacionadas. ¿Por qué? Porque son situaciones que no son normales. Primero, con respecto a ello, era una situación de vida o muerte. El apóstol Pedro estaba encarcelado. No era una cárcel espiritual, era una cárcel natural, era real. Esa era su verdad. Los hermanos estaban en un aposento orando, intercediendo, y allí no estaba Pedro con ellos. Y cuando vieron la respuesta de su oración, hubo una persona que estaba muy feliz, pero que no creía que era verdad. Porque a veces nosotros llegamos a pensar, cuando por ejemplo hablamos de testimonio, ¿verdad? Es que son situaciones como que medio increíbles. Yo contaba con Yanubis ayer que andábamos dando un paseo nocturno, y yo le decía que mucha gente le cuesta entrar y vivir lo que habla el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Pacto muestran historias, que la gente cree que son historias, pero son hechos reales, del poder de Dios manifiesto de una manera tan extraordinaria que la gente cree que esos son como cuentos de película, y la gente se fascina, y cuando la gente se fascina, entonces quiere vivir en su fascinación, pero no quiere vivir la realidad. Mientras que en el Nuevo Testamento, aunque hay hechos también extraordinarios, entonces las personas parecieran como que sí, bueno, eso no es, porque trata más de tu ser interior. Y yo quiero decirte que el verdadero testimonio fluye de tu ser interior. Cuando uno investiga la palabra testimonio, hay dos acepciones, incluso una tercera. La primera es cuando una persona cuenta algo que vio, donde fue testigo. La palabra testimonio tiene que ver con el que fue testigo, el que vio, el que presenció. Dentro de la rama de las leyes, ¿verdad? Una persona, cuando es convocada como testigo y cuenta lo que vio y lo que vivió y narra los hechos de lo que vio, eso queda sentado, escrito, y a eso se le llama testimonio. Algo que es verdad, algo que sucedió, y una persona lo narra como algo real, como un hecho que ocurrió. Y ese testimonio se da por sentado de que es verdad. Por eso es penado por la ley cuando la gente mienta acerca de un hecho delante de las leyes.
cuando se le llama a rendir un testimonio o cuando se levanta el testigo falso, que mintiendo narra cosas que no sucedieron. Hay otra sección, testimonio también es, y todo tiene que ver con verdad y con veracidad, es cuando un hecho uno puede decir que es real y que es verdad. Yo, por ejemplo, doy testimonio de que esta taza tiene té. Usted la está viendo de afuera y yo pudiera fingir que estoy bebiendo un sorbo, y usted pudiera decir, la pastora bebió café, agua, té, pero yo doy testimonio que es verdad, porque yo lo estoy viendo, yo lo estoy tocando, lo estoy palpando, que adentro hay un té que hizo mi hija bien rico, y que nosotros tomamos antes de cantar. Y yo doy testimonio de una cosa que es real, de un hecho que es real. Yo digo, yo doy testimonio de que esta taza tiene té. Y también hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de testimonio para el que vio. Porque no es lo mismo el que lo vivió que el que lo vio. Por ejemplo, en este caso la pastora está viviendo, es la que tiene la taza, el que se la está tomando, pero en este caso estoy yo que estoy viendo. Y puedo dar testimonio de en este caso, lo que ella está haciendo. Y están ellos que están viendo, y todos ellos van a poder un día decir, la pastora en un momento tomó su té, y entonces cuando lo escuchan otra persona y dice se que va es replicando verdad. Y se va Y dicen que es verdad. Entonces fíjense la importancia que tiene. Y la tercera sección que decía era que testimonio, mis investigaciones lo relacionaban con la parte religiosa. Incluso así lo dice en varias páginas en internet. Testimonio bíblico, testimonio religioso. Y entonces dentro de esa sección de testimonio religioso hay como una confusión en la aplicación de la palabra, y no debería ser así, sino que se puede aplicar de diferentes maneras, y es que el testimonio, cuando hablamos entonces de la Biblia, del testimonio, que en el antiguo pacto se menciona mucho esa palabra, entonces estaríamos diciendo que el testimonio es, o se puede referir a tu comportamiento, el resultado a tu comportamiento. Y que otras personas, cuando ven el resultado de tu comportamiento, entonces hablan de lo que ven de ti, hablan de tu conducta y dan certeza de lo que tú eres a través de lo que tú haces, y eso queda como testimonio. Por eso es que muchos pastores enseñan, cuida tu testimonio. Yo puedo incluso, entonces, pudiera yo fingir un testimonio y delante de las personas comportarme de una manera y las personas decir, a esta persona tiene un testimonio así, y yo en mi casa tener otro. Creo que en este momento de cuarentena y donde tenemos que compartir mucho en la familia, se está dejando ver nuestro testimonio dentro de nuestras casas. Bueno, por ejemplo, vemos, hay muchas personas que viven en la casa con gente que no son cristianas y dicen, no, ese tiene mal testimonio, si los cristianos son así, entonces yo no quiero. Bien interesante. Y la otra forma es, el testimonio es contar las cosas que Dios hizo en tu vida. Contar las verdades de Dios. Dar fe de que lo que Dios dice es verdad. Bien interesante lo que conseguí en internet en varias páginas, porque muchos de los escritores seculares decían que no se puede dar por verdad las cosas que los evangélicos dicen, como las sanidades, que eso no puede ser, y entonces por eso que ellos buscan que se pruebas médicas y todo lo demás. Pero yo quiero hablarte de eso que tú y yo vivimos, de esa verdad, que nadie te la quita, que a lo mejor no se la vas a decir a nadie, no la vas a publicar y no vas a hacer como algunas personas, bueno, que hacen una prédica larga y cuentan su historia y dicen, bueno, este es el testimonio, sino que Dios en este momento nos está llamando a que la vida, el levantarse, el comer, el dormir, el hablar, las preocupaciones, las alegrías, las tristezas, las faltas, todo lo que compone la vida, las amistades, el amor, el esposo o la soledad, sean una vida de fe. Y que esa vida dé testimonio, porque en este caso el testimonio entonces fortalece a aquel que puede afirmar y decir, yo sé que Dios existe, porque yo vi como a mi vecina no le falta nada. Yo sé que Dios sana, porque yo vi como aquella persona que estaba enferma fue levantada. Y no sin necesidad de que lo diga, que pudiera en este momento levantarse un testimonio de donde las naciones dijeran, yo sé que Dios
tiene el control, porque yo he visto en la vida de las personas que creen en Él, que se mantienen sanas, que están contentos, que tienen provisión, que Dios los alimenta, que Dios los sustenta. Y no es poder decir, no, yo no voy a ser cristiano porque viven en ruina. Fíjense en lo que estábamos viendo aquí en Hechos, que dice que luego de todo ese alboroto de cuando a Pedro lo liberaron y salió, y toda la persecución que se levantó, entonces el apóstol Pablo comienza a ir a diferentes lugares, y esto es antes de que ellos se reunieran en el concilio de Jerusalén, y él comienza a viajar porque se empieza a dar cuenta de que hay lugares en donde hay gentiles que están recibiendo la palabra, que no tiene que ver con la religión de la práctica judía. Y aquí ellos pasaron a esta ciudad, en Iconio, y dice allí en el versículo 3, que por causa de la persecución, porque en el capítulo 2 dice, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, porque escucharon la misma palabra. Dice allí que ellos se metieron en la sinagoga de los judíos, y muchos griegos creyeron. Ahora fíjense, ahí no está hablando de la religión, está hablando de creer en Jesucristo. Está hablando de la conversión de la religión judía a la fe de Cristo. Y esto es bien interesante entenderlo, porque los judíos pudieran haber dicho, como muchos lo dijeron, yo tengo a Dios porque yo soy judío de nacimiento, porque heredaron esa religión judía, porque heredaron esa promesa, por decirlo de alguna manera, de sus padres. Mas sin embargo, cuando algunos de estos escucharon la palabra de Pablo hablando de Jesucristo, entonces ellos pasaron de la religión a creer en Jesucristo. Porque quiero decirte que todo lo que nosotros predicamos es por fe, todo lo que nosotros hablamos es de fe, y parte de creer en el sacrificio de Jesucristo, parte de creer. Y allí dice que muchos judíos creyeron, también creyeron los griegos. Pero es bien interesante que los que no creyeron, que siguieron con su religión, pero no creyeron, comenzaron a incitar a las personas para que no creyeran. Siempre va a haber alguien que va a venir y te va a decir, es mentira, no creas en eso. Es mentira, Dios no va a sanar. Mírate tú cómo estás, esa situación. ¿Cuántas personas le deben haberse burlado de Abraham? Y no solamente eso, a veces las personas que están a tu alrededor te llevan a que tú no creas más en eso. Por ejemplo, el papá, ¿para que tú vas a creer en eso? Eso es mentira, esos son los evangélicos que te están diciendo eso, o nuestra propia mente, porque nuestros pensamientos a veces son mucho más fuertes que lo que las personas te puedan decir. Si eres una persona depresiva, si eres una persona que tiene problemas, empiezas a pensar que no puedes lograr ciertas cosas, que Dios no va a obrar, o si no empiezas a hacer la parte humana. Voy a ayunar, voy a hacer esto y lo otro, y voy a hacer un ayuno, y voy a pasar 10 horas orando, y voy a orar de rodillas, y resulta de que no necesitas hacer eso para que Dios te dé el milagro. Lo único que tú necesitas es creer en que Dios lo puede hacer, y que las obras humanas son obras humanas, o sea, no sirven, no hay nada que tú le puedas añadir a lo que Dios puede hacer si Él lo quiere hacer. Fíjense que aquí dice, y bien interesante lo que está diciendo la pastora Yanubi, cuando estaba diciendo, de que entonces cuando viene alguien y quiere decirte a ti, no, eso es mentira, entonces a veces agarramos y nos alejamos de la vida de fe. Pero fíjate lo que hizo el apóstol Pablo, dice, por tanto, es decir, porque había unos judíos que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, entonces por eso hicieron que Pablo y Bernabé se detuvieran más tiempo, mucho tiempo, hablando con valentía, porque la palabra de nuevo es valentía. Hablaban con valentía, confiaban en el Señor, y era el Señor el que daba testimonio a la palabra de su gracia. Qué interesante, porque entonces aquí no es lo que yo hago, que es el testimonio. Dice allí que el apóstol Pablo y Bernabé se detuvieron mucho tiempo predicando la palabra con valentía, confiando en el Señor, y Dios daba testimonio.
¿Cómo Dios daba testimonio de la palabra de su gracia? Porque dice que Dios daba testimonio de la palabra de su gracia. Qué interesante, ¿no? Porque dice allí que ellos, lejos de detenerse y lejos de decir, ay no, yo no voy a hacer esto, ellos siguieron predicando. Es más, se quedaron mucho tiempo en ese lugar. Y después ellos dicen que predicaban con valentía y estaban confiados en el Señor. Ya no, bien, estamos confiados en el Señor. Sí, estamos confiados en el Señor. Y a mí me llama la atención eso que decía Pastora, porque me recordaba que a veces hay personas que dan testimonio y se atribuyen así la gloria del Señor. Y empiezan a decir, este milagro sucedió porque yo ayuné, porque yo me arrodillé, porque yo soy una mujer de fe, y no porque el Señor lo hizo. Entonces, la palabra, aquí cuando dice, los milagros son, el Señor los da para que tú los digas a la gente y para que sea glorificado el nombre del Señor, no para que sea glorificado el nombre mío o el nombre de una persona X, sino de que es para darle gloria al Señor. Y eso es sumamente importante porque la religión nos inculcó eso, y ese chip está aquí metido y lo vamos reproduciendo, y creemos que porque nosotros somos buenos, o porque nosotros sí oramos y nosotros sí ayunamos y nosotros sí hacemos las cosas, entonces Dios obra a nuestro favor. Y hay gente que recibe milagros y no es cristiana. Hay gente que recibe milagros y en un momento determinado cree en Dios y no va a la iglesia. Y dice, Señor, y le pide y ora, y a veces hasta lee la Biblia, pero no va a una iglesia, y recibe el milagro. Entonces quiere decir que no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que tú crees. Bien interesante, porque dice que mientras ellos dos, Pablo y Bernabé, con esa oposición que tenían, siguieron predicando con denuedo y confiados, entonces Dios daba testimonio, el Señor daba testimonio. Y les voy a decir qué tipo de testimonio daba el Señor. Dice allí, y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndole que se hiciesen por las manos de ellos señales y milagros y prodigios. Señales y prodigios. Bien interesante, porque el Señor entonces le concedió a ellos que por medio de ellos se hicieran milagros y prodigios, señales y prodigios. Y esa es la respuesta para todos aquellos amigos que de repente yo vi memes por las redes donde decían, ¿dónde están los pastores que sanaban a los enfermos? Que vengan ahora y sanen a la gente del virus. No, ahorita se levantan algunos pastores diciendo que están sanando. Bueno, déjenme decirle, como ya nos lo afirmó nuestro apóstol, los pastores no sanan gente. Los pastores no hacen milagros, los pastores no hacen señales ni prodigios. Quien hace las señales, los milagros y los prodigios es el Señor. Y el Señor, por su misericordia y por su gracia, le concede a todo aquel que predique con denuedo, a todo aquel que ponga su confianza en Él y le crea, le da el privilegio, le concede la gracia de que por medio de sus manos se hagan señales y prodigios. Y esto es la vida de fe, porque ellos no se retrocedieron, sino que siguieron hacia adelante. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, yo no les voy a hablar de lo que estuvieron en el antiguo pacto, yo les voy a hablar del Nuevo Testamento, les voy a hablar del pacto actual, de que es mejor, que es superior, del tiempo de la gracia. Ellos se levantaron en medio de infinitos tropiezos. Ellos no tuvieron la vida a lo mejor plena que tú y yo creemos. Ellos vivían de persecuciones, de tropiezos, de situaciones adversas, de problemas. Mostraban algunos sus debilidades, algunos tuvieron diferencia incluso entre ellos, pero ellos se sobreponían y se levantaban cada vez con dos características especiales del Nuevo Testamento, que es el denuedo. Y yo creo que la vida de fe tiene que basarse en el denuedo, en la valentía, en seguir predicando, en no echarse para atrás. Dice que denuedo es dinamita, es poder levantarte cuando tú, ante una situación extrema que tienes, y tú agarras y dices, Señor, y vas a la fuente y dices, Padre, yo confío en ti, yo creo en ti. Entonces viene Dios y concede a alguna persona que por medio de su mano te traiga la provisión, ore por ti, se haga el milagro, pase la situación, se resuelva aquel problema, aquella persona que tiene tal vez una dificultad comience a cambiar sus pensamientos por su gracia y por su poder. Y si leemos un poquito más adelante, después ellos se movieron a otro lugar.
Dice allí, y la gente estaba dividida por causa de las señales y los prodigios que hacían ellos. La gente estaba dividida, la gente en la ciudad. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. ¿Quién causó la división? Aquellos que incitaron a los griegos a ponerle tropiezo y a no creer. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido esto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Laconia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ellos fueron movidos, pero no fueron movidos a quedarse allá y decir se acabó todo, sino que siempre seguían predicando. Y mientras estaban en Derbe y en Listra, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacoína: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando le oyeron a los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué pensáis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y allí la palabra vanidades dice infructuoso, vacío, no productivo, fútil, frívolo, hueco. ¡Qué tremendo! Porque allí dice el apóstol Pablo llegó un momento, y luego de que se presentara la señal, el prodigio con este hombre cojo en esa ciudad donde estaba, él lo agarró y dijo: sí, nosotros aquí somos los que curamos, vengan a nosotros todos los que están, vengan que yo los voy a... Sino que él dijo: señores, entiendan, nosotros somos seres como ustedes, somos humanos como ustedes. Esto que han visto es la mano de Dios. Cuando una persona quiere, con palabras infladas, con palabras rebuscadas, tomarse la gloria de Dios, testificando de algo que Dios hizo, Pablo lo dijo allí, son cosas vacías, infructuosas, vanas, que no sirven de nada. ¿Cuántas veces nosotros queremos y hemos hecho de algunos hombres o mujeres que Dios en su momento le dio una gracia para hacer algo, ponerlo como que si son dioses, ponerlos por encima? ¿Cuántas veces andamos buscando en las redes sociales? Y yo no digo que sea malo, porque muchas veces yo también lo hago, una palabra de aquella persona específicamente, y corremos detrás porque supuestamente esa es la persona que tiene la solución. La solución la tiene Cristo. El conceder los milagros, las señales, los prodigios, las curaciones, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Tú lo único que tienes que hacer es creer. Tú lo único que tienes que hacer es confiar. Y quiero contarles algo de lo que es confiar, de lo que ha sido mi experiencia. Porque eso que decía la pastora Yanubi lo hemos visto mucho. Y yo lo comentaba con mi esposo. Personas que han tenido una experiencia con Dios. Personas que sí, Dios le ha dado una visión, un sueño, una palabra. Personas que de verdad recibieron un milagro. Y entonces llegan a creer que porque ellos tienen la fórmula mágica para hacer milagros. Y fíjense que el Dios actúa de forma distinta, porque sí, Dios nos hace milagros y Dios obra sobre la vida de las personas, pero no es a veces como nosotros pensamos que va a llegar la respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo. A veces Dios utiliza a la persona que menos nosotros pensamos, utiliza los medios que nosotros menos esperamos, y el Señor se manifiesta. Entonces nosotros queremos siempre buscarle las reglas al Señor. O sea, me lo vas a hacer así, yo lo quiero así, lo quiero este día, lo quiero asado, lo quiero... Y no, o sea, Dios actúa como quiere y le da a las personas lo que necesitan verdaderamente, porque a veces también se piden cosas por vanidad, sino de que en este tiempo, yo le comentaba a mi mamá y le comentaba a nosotros reunidos, que el problema es que existen prácticamente dos tipos de evangelio. Aquellos que es por las obras, que el que cree que por lo que ellos hagan van a recibir las cosas o los favores de Dios, y aquellos que están en el reposo.
Y cuando tú entres en el reposo y tú confías en que el Señor va a actuar a tu favor, que el Señor es el que te va a suplir, que el Señor es el que va a cubrir tus necesidades, que el Señor es el que va a guardar a tu familia, que la enfermedad no te va a tocar porque el Señor es el que lo va a hacer, y tú te sientas confiado a esperar de que nada te va a faltar, de que todo te va a llegar, de que el Señor siempre va a actuar a tu favor. Entonces son dos tipos de evangelio totalmente distintos, porque no es lo mismo que yo diga querer y salir a hacer y hacer y hacer, ir a buscar y a buscar, porque tienes que moverte, tienes que hacer, a sentarte a esperar de que el Señor haga, porque o haces tú o hace el Señor. Y bien interesante, porque no se trata de no hacer cosas, sino hacer lo que Dios te dijo que hiciera. En el caso específico del apóstol Pablo, en ese momento específico, él fue llamado a predicar a los gentiles y siempre lo hizo, mientras que Dios le concedía la gracia y él le daba el testimonio de que se hicieran los señales y los prodigios. Ahora, yo les decía que quería contarles algo de nuestra vida personal, porque hay que saber entender, Dios es un Dios personal. Dios obra con cada uno de maneras diferentes. Dios obra como quiere, según su voluntad, que dice la palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Está bien que tú te alimentes y uses como referente las cosas que Dios hizo en la antigüedad con estas profetas, con estos reyes, las situaciones diversas que vivieron el pueblo de Israel, cómo Dios en diferentes circunstancias mostró su poder y su señorío, y eso es bueno que lo conozcas. Está bien que nosotros podamos entender y saber que Dios está allí, que Dios obra, porque si Dios lo hizo con Moisés, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer conmigo. Y entonces eso te fortalece, ese testimonio te fortalece, te ayuda, y eso es muy bueno. Lo que es malo es fascinarte, lo que es malo es quitarle la gloria a Dios. Lo que es malo es entender que ellos eran personas como tú y como yo, sujetos a pasiones, como hablaba, que nos mostrábamos el día miércoles, como Elías, el profeta Elías, y lo estuvimos desarrollando en ocasiones anteriores. De él se decía un hombre como tú, como yo. De Jesús, un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, con necesidades físicas, biológicas, espirituales, emocionales, pero cada uno con su relación personal con Dios. Pero hay algo que los relaciona y que se mantiene, que es un común denominador, y es que estaban confiados, y es que podían tener confianza, porque en la medida en que tú vas conociendo, entonces tú vas adquiriendo confianza. Nuestra familia en particular, hemos vivido distintas situaciones, como muchos de la Biblia, o como muchos de ustedes, en donde pasamos distintas situaciones. Y yo le decía a mi esposo, yo creo que Dios nos preparó para esta hora. Yo creo que Dios nos preparó a nosotros para este tiempo, porque nosotros también tuvimos empleo, y también cumplimos horarios, y también estuvimos muchas horas fuera de la casa. Pero de un tiempo para acá, Dios fue incitando a mi esposo a que dejara algunas cosas y a que retomara otras. Y fuimos encontrando en la relación con Dios, Él primeramente, y después nos fue encaminando a nosotros, que fuimos entendiendo poquito a poco qué era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, cómo era que Dios nos iba a sustentar. Y es interesante, importante y fundamental para tu crecimiento espiritual que tú también busques hacia dónde Dios te está llevando, cuál es la obra que tú tienes que hacer, por dónde tú tienes que andar, porque no debes estar copiando. Los testimonios sirven para fortalecerte y para que crezca tu fe, crezca tu confianza, pero tú tienes que empezar a vivir tu propia vida con Dios, Yo creo que tu propia vida de fe. Una de las cosas personalmente que yo pasé, que uno tiene que rendirse. Hay momentos determinados donde uno tiene que decir, bueno, hasta aquí no voy a poder hacer nada, y rendirse y decir, bueno, Señor, obra tú, haz tú porque yo humanamente no puedo hacer nada. Y ahí entonces es cuando tú empiezas a intimar con el Señor, y el Señor te encamina a hacer lo que Él quiere que tú hagas, no lo que yo quiero hacer. Porque yo en un momento determinado yo pensaba que si yo hacía esto o hacía lo otro, porque ella era joven, o si yo trabajo en esto o yo hago no sé qué, yo iba a tener las cosas que yo necesitaba.
Y no era lo que el Señor me estaba mandando a mí. A lo mejor a otras personas sí les manda hacer eso, porque los casos son totalmente distintos todos. Yo en este caso, como fui llamada al ministerio, el Señor me estaba pidiendo otro tipo de cosas que a lo mejor al que va a ser político, al que va a crear una empresa, le manda a hacer otra cosa. Pero el punto está en encontrar qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Y para eso tienes que buscarlo a Él y decirle, Señor, háblame. Y estar dispuesto a escuchar y entregarte y hacer lo que Él te pidió. Porque, por ejemplo, a mí no fue fácil. Para mí no fue fácil. Y yo morí, me rendí y dije, bueno, voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces, ahí está en ese punto de intimar, ¿sí? Y buscar qué es eso y esperar también que el Señor, porque a veces, sí, ya yo le pedí al Señor, ya yo le pedí, pero bueno, espera que Él te diga. Espérate que Él te hable. La vida de fe se forma de esas situaciones. Se aprende a vivir diariamente creyendo. Como yo les decía antes, Dios nos ha ido preparando y nosotros tenemos hoy en día la suficiente tolerancia para poder vivir todos juntos durante mucho tiempo sin necesidad de salir. Nos conocemos, compartimos, podemos sentarnos y hablar. Podemos saber y entender que el hecho de que no tengamos una ocupación fuera de nuestro hogar no es lo que rige nuestra vida, sino que nuestra vida está fundamentada en el Señor. Entonces se nos hace muy llevadera la cuarentena y el aislamiento social. Pero más allá de eso, el Señor viene trabajando con nosotros. Crean en mí, yo soy su sustento. Crean en mí, yo los sostengo, yo los sustento. Y hemos visto, porque el Señor, por su gracia, nos ha concedido el ver milagros diarios, constantes, en donde vemos su mano de poder y hemos aprendido a estar confiados. Y la confianza te da seguridad, la confianza te da paz, la confianza quita las dudas, los temores, el miedo y la ansiedad. La confianza te lleva a niveles distintos y superiores. La confianza te ayuda a poder dormir. La confianza te ayuda a poder estar con tranquilidad sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. Es una vida constante, son todos los minutos, todos los segundos, todos los instantes, en donde Dios, poco a poco, tú vas teniendo una relación y vas pudiendo conocerlo, viendo su poder. No es que lo buscas por los milagros y los prodigios y por las señales, es porque lo ama. Y entonces Dios, según su voluntad, se encarga de concederte que por medio de ti, tú también comiences a hacer milagros. Va a haber un momento en tu vida en donde vas a tener que aprender a recibir y no vas a tener que hacer nada, solamente esperar. Y vas a tener, si estás cansado de trabajar, si estás cansado de orar y de pedir, si te parece que es una tontería sentarte a tu casa, allí solamente a esperar que Dios haga algo como si fuera magia, quiero decirte que no estás perdiendo tu tiempo si usas ese momento para conocer a Dios. Porque va a llegar el momento en donde por tus manos Dios va a hacer esos milagros y esas señales y esos prodigios. Va a llegar un momento en donde vas a tener que ir tú y ser el que lleve la palabra de fe, la palabra de vida, la palabra de esperanza. Y te conviertas tú en el milagro para otros. Pero cada uno tiene que conocer su tiempo, su estado con Dios. Es tiempo de que la iglesia madure en esto y no sigamos buscando héroes ficticios, sino que vivamos la vida conociendo a Dios. El testimonio lo da Jesucristo. Por su gracia, por su poder, es Jesucristo a través de nosotros que se manifiesta por el Espíritu Santo. Tú podrás decir, ay, la reunión es fría porque no estoy con mis hermanos adorando. Y ciertamente hay una unción que se desprende cuando estamos todos juntos, porque el Espíritu Santo fluye de dentro de nuestro ser interior y se genera una atmósfera especial. Pero déjame decirte que tú también puedes generar esa atmósfera en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tus vecinos. Y tú puedes dejar que el Espíritu Santo salga de ti, porque a veces creemos que si no vamos a un lugar, entonces no estamos con el Señor. Entonces no estamos con Dios. Podemos llegar a pensar que entonces Dios no está con nosotros. Y resulta que Dios está con nosotros todo tiempo, en todo momento. No, yo le decía a mi esposo, a mí no me gusta a veces dar testimonio, porque entonces la gente cree que es uno y resulta que es Dios. ¿Qué tenemos? Le decía yo a él, que no hayamos recibido. Todo lo hemos recibido de su mano. Absolutamente todo lo hemos recibido de su mano.
todo su amor, toda su gracia se ha mostrado para con nosotros, en que nos ha hecho ver que ha sido Él, y sin temor a equivocarnos podemos decir que solamente Dios es el que ha hecho en nosotros una obra milagrosa. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a cerrar los ojos allí donde tú estás y vamos a orarle. Ve y hazlo tú, vamos a conectar en el Instagram para que todas las personas puedan seguir oyendo. Allí donde tú estás, cierra los ojos. Esto es un momento especial. Esto es un momento donde el Señor, a través de su Espíritu, está obrando y nos está llamando a vivir una vida de fe. ¿Saben? Yo me acuerdo claramente cuando estábamos en Baruta, cuando yo pude entender lo de la gracia. Cuando pude entender y ver cómo era que Dios obraba. Cuando como que se me abrieron los ojos y mi esposo me hablaba y me decía, y yo parecía que no entendía. Y el profeta José, nuestro hijo, nos dijo, yo le doy gracias a Dios porque yo vine cuando ya ustedes lo habían entendido. Y él nos decía, hoy en día hay mucha gente que está hablando de las mismas cosas que nosotros hablamos, gloria a Dios, es una bendición porque no es nuestra la revelación, sino del Espíritu. Pero quiero que sepan que una vez vino el Señor a nosotros y nos habló. Y una vez vino el Señor y nos inquietó a vivir por fe, a creerle, a creer en su sustento, en su abrigo, a creer en su amor, a creer en que Él no falla, en su fidelidad y a estar confiado. Y como dice Yanubis, cada uno vivió su proceso. Lo vivió mi esposo, lo viví yo, lo vivió ella, lo está viviendo nuestro profeta José, que hace apenas 3 años viene de Argentina, en donde vivió una experiencia muy distinta y en donde hoy ha tenido que aprender lo que es la vida de fe, lo que es creer. Y saben, nosotros somos personas que tenemos sueños, que tuvimos deseos, que teníamos nuestra esperanza puesta en muchas cosas. Y no es que vino Dios y nos desbarató los sueños y nos quitó la ilusión, sino que vino Dios y nos dio certeza, nos dio seguridad, y por eso podemos tener confianza en medio de distintas tribulaciones, en medio de distintas situaciones. Es fundamental para no perecer, para no ser confundido en las situaciones que se presentan en las distintas etapas de la vida del ser humano, para no ser confundido, vivir la vida de fe, vivir la vida creyendo, porque es lo único que le va a dar paz. Las inseguridades, las incertidumbres vienen junto con el sistema. Hace un mes atrás usted decidía si iba o no a la iglesia, porque tenía sus propios planes. Usted agarraba y decidía, hoy mejor me voy a la playa, ya iré el domingo para la iglesia. Bueno, no importa, escucho el audio. Bueno, no importa, total, uno puede faltar una vez, Dios siempre está conmigo. Hace un mes atrás usted decía, bueno, voy a salir, voy a comprar, voy a vender. Hace un mes atrás usted decidía, bueno, no lo hago hoy, lo hago mañana. Pero resulta que de sábado para domingo te dijeron, no vas a poder ir, no vas a poder salir. La vida cambió porque el mundo con su sistema es incertidumbre. No es certeza, no es seguridad. Solo en Dios hay seguridad. Solo Dios nos garantiza el futuro. Solo Dios nos dice lo que va a pasar. Una persona puede estar sentada en su casa, como sucedió con una amiga, una persona conocida, y darle un dolor en el pecho y morir en el acto. Y allí se termina para esa persona aparentemente todo. Pero resulta que en Dios, allí es donde recién comienza una vida eterna con el Señor, una vida eterna con Él. La vida de fe es seguridad. La vida de fe es confianza. La vida de fe no tiene que ver con afán. Y no estoy hablando de ausencia de trabajo, estoy hablando que afán significa estar partido por la mitad, estar presionado, estar tensionado. Eso es lo que significa afán. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante del trono del Padre, como nos decía el profeta, que también está escrito en los evangelios, en el evangelio, donde dice, miren a las aves de los cielos, miren a los pájaros, miren las flores del campo, que no se afanan, que no se mortifican, que no tienen presión alta porque no están presionados. ¿Cuánta gente en este tiempo no está pensando con qué voy a comprar?
¿Cómo voy a hacer para poder seguir adelante? ¿Cómo voy a vivir? Déjeme decirte que la gracia viene precisamente en esos momentos en donde tú y yo no podemos hacer nada. La gracia viene en ese momento en donde tú y yo se nos acaban los recursos humanos y entonces permitimos que Dios obre. Abraham no tenía esperanza, no tenía ningún tipo de esperanza y su fe no era lógica. Pero Dios se glorificó en medio de la nada, en medio de la desesperanza, porque Él creyó, dice que creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en contra de su propia condición que no servía para nada natural. Él creyó a quien le dio la vida, Dios Todopoderoso, porque ¿qué es la vida sino la mano de Dios obrando en la vida de nosotros? Todo lo tenemos porque lo hemos recibido, porque déjame decirte, si trabajaste mucho, si te esforzaste mucho, si lograste muchas de tus metas, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la capacidad, Dios te dio la salud. Sin Dios no hubieras podido lograr nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque Él es el creador y Señor de todas las cosas. Vamos a orar y vamos a cantar y vamos a adorar al Señor en este momento. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Señor, enséñanos a vivir la vida de fe, Dios. Enséñanos a vivir confiados en ti, Señor, y que seas tú el que dé testimonio de nosotros. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús que venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gracias, Señor. Padre, tú eres el Señor de nuestra vida. El Dios Todopoderoso, Señor. Padre, derrama tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que por tu gracia, Señor, tú mismo des testimonio de tu poder a través de nosotros, Padre. Padre Santo, que la palabra sirva, Señor, para fortalecer vidas. Es difícil para
la casa y sobre todo aquellos que nos están siguiendo por las redes, los que van a escuchar este mensaje. Padre Santo, que la fe de cada uno crezca y se fortalezca, Padre. Derrama, Señor, abundante don de fe sobre cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, para que cada uno pueda estar confiado, para que cada uno pueda dormir y tener paz, para que cada uno, todos sus pensamientos sean inundados, Señor, del amor tuyo que excede todo conocimiento humano y tengan paz. Para que cada uno tenga el sustento, Señor. Padre Santo, aquellos hermanos cristianos, aquellas personas, Señor, que están en otros países, en Perú, en Italia, Señor, en Colombia, en España, Señor, en Estados Unidos, provéele absolutamente todo lo que necesiten en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora abre puertas eficaces, derrama tu gracia y tu poder, déjales ver cuánto tú los amas, tu poder, en provisión, en sustento, en salud, que no tengan falta de ningún bien. Dales gracia, dales abundante gracia para que los prefieran a ellos, para que les lleguen los trabajos, para que les llegue el sustento. En el nombre de Jesús, puertas abiertas decretamos ahora, Señor, y a toda nuestra familia del Nido de Águilas. Están en salud, están bendecidos, están prosperados en todas las cosas, irán bien en todos sus caminos, estarán sanos, fuertes, la sabiduría del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, inunda todo su ser, sus hijos, su familia, sus casas, están sanos y tienen paz en el nombre de Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra nación hoy está bendita por la mano del Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, unido con mis hermanos, unido aquí con todos los que estamos en este lugar, hoy levantamos a Venezuela delante de tu altar y te damos gracias, Señor, porque hasta hoy nos has librado. Te damos gracias porque lo que programamos el día miércoles, la reunión de oración, lo hemos visto cumplirse. Tú eres quien guarda a Venezuela. Tú eres quien cada día hace un milagro en nuestro país. Tu gracia ha inundado y ha envuelto esta nación, porque mucha gente que no tenía con qué comer hoy en día tiene. Señor, y clamamos hoy por los menesterosos, por los pobres, por aquellos que no tienen casa, que no tienen comida. Clamamos por aquellos que sufren la tribulación de la muerte. Clamamos por aquellos que no tienen salvación. Clamamos, Señor, por aquellos, Padre Santo, que no te conocen, para que vengan a tus caminos y a tu conocimiento. Bendecimos esta tierra. Declaramos Venezuela tierra bendita, tierra de gracia. Declaremos que estamos en paz, que estaremos en paz. Declaramos que todas las fronteras de nuestro territorio nacional, desde el norte, sur, este y oeste, por Brasil, por Colombia, en esta hora por el mar Caribe, están cubiertas, ángeles con espadas desenvainadas, peleando la buena batalla en el mundo espiritual, y nuestra nación librada, nuestra nación libre, nuestra nación soberana y segura, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, con el corazón lleno de compasión, sin ira y sin contienda, levantamos nuestras manos por todos nuestros gobernantes, por el presidente de la República, los alcaldes, los concejales, los gobernadores, todos aquellos ministros y ministras, todos los que tienen puestos de poder y de eminencia. Venga tu sabiduría, derrama tu unción poderosa para que te conozcan a ti, vengan al camino de la salvación. Venga tu sabiduría para resolver los problemas. Líbranos, Padre Santo, en esta hora de los enemigos de nuestra nación, de aquellos que planifican el mal, de aquellos que han llevado a los pobres a ser más pobres. Líbranos de la corrupción, líbranos de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por todas las personas que han sido contagiadas con el virus, Señor, a nivel mundial, en nuestros países y en otras más de 150 naciones en todo el continente. Tu misericordia los alcance. Sirva este tiempo para que las familias se conviertan. Sirva este tiempo para que la gente se vuelva a ti. Sirva este tiempo para que se levanten aquellas personas que tú les concedas el hacer milagros a través de sus manos, Padre, en los hospitales. Fortalece a los médicos, a las enfermeras, al personal de limpieza. Gracias te damos, Señor, por el esposo de la pastora de Chicago, a quien tú levantaste de terapia intensiva y hoy puede estar en pie glorificando tu nombre. Te pedimos
pedimos por las familias de todos los que han perdido familiares, Señor, a través de la muerte, Señor, por este virus. Clamamos por nuestros hermanos venezolanos que vienen a pie desde Perú, Señor, los que vienen a pie desde Colombia. Clamamos para que tu bendición los acompañe, Señor, para que te reveles en sus vidas, Señor, para que los saques de esa situación. Toca los corazones de los gobiernos para que le tiendan la mano, Padre, en el nombre de Jesús. Y clamamos para que los recursos de la nación puedan beneficiar a todas las personas, para que las riquezas de esta tierra lleguen a todos los venezolanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También queremos orar por la situación grave que estamos viviendo los venezolanos, con la situación de la gasolina. Tú conoces la verdadera raíz de este problema que trajo esta circunstancia. Y para ti no hay nada imposible, Padre, para que tú soluciones en el nombre de Jesús este problema y se corte de raíz todo plan y toda maquinación de mal, porque al final los más afectados son las personas que necesitan el transporte público, las personas que necesitan comprar medicina, las personas que necesitan comprar y vender. Toma el control tú, Padre. Toma el control tú de toda la economía. Señor, estamos declarando sobre la economía de nuestro país. Estamos declarando nuevos sistemas de producción, nuevas ideas revolucionarias de producción. Estamos declarando sobre la economía venezolana que se abren nuevas fuentes de empleo, que vienen y se ponen activos todos los sistemas productivos de comercio, de distribución de alimentos, que entran distintas formas y renacen distintas maneras de poder sustentar la economía, que renace la economía venezolana, que nos volvemos plurales en la forma de producir economía, en el nombre de Jesucristo. Se levanta una Venezuela productiva, se levanta una Venezuela que va a ser conocida no solamente por su petróleo, sino por la sabiduría de poder generar recursos desde otras fuentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bendigo cada uno de los que están conectados. Bendigo a su familia, a sus casas, bendigo a sus hijos, bendigo a sus generaciones, bendigo toda su vida, sus alimentos, declaro sustento y abrigo en cada uno de ustedes. Les mandamos muchos saludos, muchos abrazos a todos los que se conectaron el día de hoy. Ahí estamos contestando sus saludos. Le damos muchas bendiciones. Nos alegramos de que aquellos que han sido fieles y se conectan toda la semana y de todas las personas que nos escriben, gracias por sus mensajes tan lindos. Gracias por su aliento, gracias por su amor, gracias por estar con nosotros, gracias por su generosidad. Se lo agradecemos, estamos felices, lo amamos. Saludos del apóstol Orlando, saludos del profeta José, saludos de parte de Cristian David a todos los niños del programa Atención Niños y Jóvenes. Y les animo a que sigan creyendo, a que vivan la vida con fe. Llámense, véanse, mándense mensajes, abrácense vía online, porque nos necesitamos unos a otros. Estamos más que bendecidos. Denos un chance para desconectarnos, hermanos. Y recuérdense que el miércoles tenemos nuestra cita